El acceso a una vivienda se ha situado en el centro del debate público en los últimos tiempos. Según los datos de un reciente barómetro del CIS, se ha convertido en el segundo problema más importante para la sociedad española. Y si ponemos el foco en las potenciales víctimas de racismo, la cosa empeora. La discriminación racial o étnica está totalmente normalizada en esta materia. Según el informe Se Alquila, Racismo y Xenofobia en el mercado de alquiler de la ONG Provivienda, el 72,5% de las inmobiliarias con las que contactaron aceptan formas explícitas de discriminación. El acento o no dominar un idioma, los rasgos faciales o incluso la forma de vestir son algunos factores que pueden impedir el acceso a una vivienda. Ese mismo estudio revela que cuando las inmobiliarias alquilan una vivienda, exigen un contrato indefinido al 62% de las personas extranjeras, algo que solo exigen al 34% de las personas españolas. For Rights, un podcast contra la discriminación racial o étnica. For Rights. Bienvenidas y bienvenidos a For Rights. Después del parón veraniego estamos de nuevo aquí, en nuestro quinto programa. Hoy vamos a hablar de discriminación en el acceso a la vivienda, un tema que nos resulta muy cercano. ¿Verdad, María José? ¿Qué tal estás? Muy buenas, Álvaro. Sí, efectivamente, el acceso a la vivienda cada vez es más difícil y no todas las personas reciben el mismo trato. Hay discriminación racial. Lo atestiguan los datos con los que abríamos el programa y nosotras también lo escuchamos a diario en nuestro servicio de atención jurídica del Movimiento por la Paz. Además, el pasado domingo 13 de octubre hubo una gran manifestación por la vivienda que fue multitudinaria. Y como en todos nuestros programas, comenzamos escuchando algunas de las consultas que nos llegan a nuestro consultorio. Buenos días. La consulta y la pregunta mía es la siguiente. Me tengo que mudar de piso porque el contrato se me ha acabado. He visto varios pisos y me han gustado algunos, pero me han dicho que es obligatorio presentar un DNI. El problema mío es el siguiente, yo solo tengo NIE. ¿Es que solo tengo que tener DNI para que me alquilen un piso? ¿No es suficiente yo tener NIE? Exigir la presentación obligatoria de un DNI es una manera indirecta de excluir de manera injustificada a personas extranjeras que cuentan con un NIE o con un pasaporte de su país de origen. Este tipo de prácticas, que desafortunadamente cada vez están más extendidas, vulneran el principio de igualdad y deben ser denunciadas. La semana pasada fui a una inmobiliaria para buscar un piso de alquiler en el barrio y me dijeron que no tenían ningún piso disponible para personas que no fueran españoles. Yo me enfadé, obviamente, y me dijeron que a ellos tampoco les parecía bien eso, pero que eran las condiciones que ponen los dueños. Y yo me pregunto si esto es legal. Al igual que en el caso anterior, nos encontramos ante una acción prohibida por la ley y que puede denunciarse. Las agencias o inmobiliarias no pueden escudarse en el dueño del piso para llevar a cabo este tipo de prácticas racistas. Hace unos años, en un caso de discriminación racista similar al que nos comentan, el Ayuntamiento de Barcelona multó tanto al propietario de la vivienda como a la inmobiliaria que la comercializaba. Nuestros vecinos nos miran desde que nos mudamos, dejan basura en nuestro rellano y acusan a nuestra hija de hacer mucho ruido. Y eso no pasa con otras personas del edificio. ¿Qué podemos hacer? La convivencia vecinal suele ser un foco de actitudes discriminatorias y racistas. Dependiendo de la gravedad del asunto, se puede incluso interponer denuncias en comisaría ante la eventual comisión de algún delito. Pero si la situación aún no ha alcanzado niveles tan graves o si se quieren explorar otras vías de resolución de problemas, se puede también acudir a los servicios de mediación vecinal intercultural que existen en diferentes municipios o comunidades autónomas. En este tipo de casos se usa el diálogo y la colaboración entre las partes para intentar eliminar las barreras que existen entre ambas y solucionar el conflicto. For Rights, un
podcast contra la discriminación racial o étnica. For Rights. Para profundizar en el tema de hoy contamos con la ayuda de Laura Barrio. Laura es socióloga, investigadora y activista por el derecho a la vivienda desde 2011 en la Asamblea de Vivienda de Usera, de la que es cofundadora. Además, participa en la Coordinadora de Vivienda de Madrid. También es coautora del libro La vivienda no es delito, ¿quién y por qué se ocupa en Madrid?, publicado en 2017. Bienvenida a nuestro programa, Laura. Hola, buenas tardes, gracias por invitarme. Bienvenida, Laura. Hemos mencionado al presentarte a la Coordinadora de Vivienda de Madrid. ¿Nos explicas un poco qué labor desarrolla? Pues mira, más que la coordinadora, me gustaría hablaros del movimiento de vivienda en general, porque en realidad la coordinadora agrupa una serie de asambleas de barrio en Madrid, pero es verdad que a día de hoy hay colectivos muy diversos, ¿no? Es muy amplio y que muta, el movimiento de vivienda muta en cada rincón precisamente por los que los contextos del mercado inmobiliario son diferentes, los signos políticos de cada zona son diferentes, los participantes que acuden por lo que sea son diferentes, pero sí tenemos en común cosas muy elementales que es lo que yo pongo en valor, que es el asamblearismo, que todas las voces pesan igual, y el apoyo mutuo. O sea que por encima de buscar soluciones en las instituciones o los poderes públicos, etcétera, la gente busca las soluciones entre ellos, ¿no? Vías alternativas, ya que han encontrado que las vías institucionalizadas van fracasando, ¿no? No le solucionan. Y la clave está en que todos concebimos, bueno, aquí me estoy lanzando, hablo por todo el mundo, pero lo que yo percibo es que entendemos que el problema de la vivienda es estructural, es político y es colectivo. Y por lo tanto, se quitan todos los fantasmas de la culpabilidad, del fracaso personal, etcétera, y se encuentra también, intentamos construir soluciones que sean políticas, que sean colectivas también, que pasar de un problema individual que lo vives en soledad a construir unas soluciones en común, ¿no? Entendemos que los casos que hemos escuchado en el consultorio os resultarán familiares en la coordinadora. ¿Quieres compartir con nosotros alguno? Tenemos miles de casos, o sea, yo llevo 12 años en esto y no paro de ver casos de discriminación. Los casos más sangrantes son entre la población migrante. O sea, y además es que está como muy naturalizado, ¿no? Que la gente migrante puede vivir en condiciones peores. O sea, se sobreentiende. Igual que sobreentiendes o se naturaliza que las empleadas del hogar no tienen por qué tener seguridad social, se vive con normalidad y pues esto también, ¿no? Pero es que incluso hay discriminación entre compatriotas, por ejemplo, ¿no? Yo qué sé, si una familia es originaria de Perú, pues si quiere alquilar una habitación, quiere alquilarse a un compatriota. O sea que también hay una cosa cultural de fondo, ¿sabes? En todo caso, los más graves yo lo he visto con la etnia gitana. Incluso gente con su alquiler legal en una comunidad de vecinas, llamar a la policía simplemente por su aspecto, pensar que es una familia gitana que está trapicheando con droga y que es un narcopiso. Y luego pues viene la policía y verifica que es una familia completamente integrada y que está corriente de pago y todo. Pero la alarma que se crea en la vecindad por tener una familia de etnia gitana, a mí eso es lo que me llama la atención. Ahí es donde se ve el racismo social, ¿no? El que parece que es invisible, pero que en la vida del día a día de la gente pues se hace muy evidente. Una reciente campaña de movilización del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos denunciaba que el rentismo es racismo y que el antirracismo debe ser un pilar central en la lucha por el derecho a la vivienda. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, pues yo no puedo hablar por el sindicato ni mucho menos, pero sí coincido en el análisis, o sea que el sistema inmobiliario, o sea el rentismo es discriminatorio por definición. Entonces, como yo lo veo, solo hay que analizar los perfiles sociodemográficos de inquilinos y de caseros para observar, pero muy claramente, cómo hay una clase rentista que está acumulando capital y que está explotando a través del pago de los alquileres la renta proveniente del trabajo de las clases más desfavorecidas. Es una especie de neofeudalismo que a cambio de techo y tener algo de la nevera y agua y luz, a cambio de eso me estoy llevando como rentista todo el fruto de tu trabajo, porque los salarios medios y las rentas de alquiler están prácticamente equiparados, o sea, es que se lo llevan todo. Hay un estudio que sí que me gustaría apuntar, muy reciente, elaborado por el Grupo de Estudios Críticos Urbanos, que lo coordina
Martina Javigil, que lo conoceréis porque es activista del sindicato y investigador de la UNED, y ahí hacen un análisis precisamente de esto, ¿no? De la diferencia de rentas entre los caseros y los inquilinos, ¿no? Incluso comparando diversas fuentes como son la agencia tributaria, la encuesta financiera de familias, la encuesta de condiciones de vida, y ahí se ve cómo, por ejemplo, los caseros tienen de media una renta de 50 y pico mil euros y los inquilinos rondan los 20.000. Pero es que incluso eliminamos el factor rentas, o sea, rentas de alquiler, ya sin las rentas del alquiler, esas familias rentistas ya cobraban muchísimo más que las familias inquilinas. O sea, que se están concentrando, ¿no? el capital en manos de las mismas familias. O sea, que llegan a ser incluso 2 veces superiores las rentas de las familias caseras respecto de las inquilinas, sin contar las rentas de alquiler. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una desigualdad basada en el propio rentismo. O sea, que el rentismo se transforma en desigualdad social. O sea, que familias con rentas medias por el trabajo están viviendo en condiciones de precariedad o de pobreza material severa precisamente por pagar el alquiler. Y entonces esto tiene un correlato, perdona que me extienda un poco más en esta pregunta, pero es que yo creo que es el quid de la cuestión. El mercado del trabajo es discriminatorio y evidentemente tiene un correlato en el mercado inmobiliario. Los sectores feminizados, precarizados, los trabajos informales, la economía bajo el mercado, ¿no? El mercado negro del empleo, los trabajos que están mal pagados, pues porque sí, todo eso se traduce en eres un peor inquilino. Entonces, obviamente, tendrás peores viviendas, peores condiciones de vivienda. Una persona que trabaja en malas condiciones y que por lo tanto tiene inestabilidad en el empleo, porque tienes rotaciones de turnos y entonces cobras menos, o tienes un fijo discontinuo y te mandan al paro 3 meses y luego te vuelven a contratar. Todo eso se traduce en peores condiciones de vivienda. Quiero decir que la discriminación está al orden del día, ¿no? Y aquí sí quería decir el matiz importante de que ahora solo estoy hablando del mercado legal de trabajo y el mercado legal de vivienda. Que otra pregunta sería ¿qué está pasando con el millón de familias que han sido desahuciadas desde 2008? ¿Qué ha sido de ellas? Con toda la gente de mediana edad que no ha conseguido un empleo. ¿Dónde están viviendo toda esta gente? Pues toda esta gente ha sido expulsada, literalmente, del acceso a la vivienda. Entonces ya no estamos hablando de discriminación, estamos hablando de expulsión. ¿Y quiénes son los expulsados del mercado de vivienda? Esa es la gran pregunta. Quienes viven en el mercado irregular de la vivienda. Alquileres sin contrato, viviendas que no tienen la consideración de vivienda, porque son a lo mejor un trastero acondicionado o un local comercial, pero no digo transformado en vivienda, digo sin licencia de habitabilidad y que directamente están con la reja. O sea, locales donde se hacina la gente en colchones, alquileres de literas por horas, o sea, una serie de precariedades que son invisibles, aparentemente invisibles para la administración y ahí es donde radica el gran problema de vivienda de este país y está fuera del radar de las estadísticas, de los análisis y, por supuesto, de los presupuestos y de las políticas públicas. Por lo que comentas, yo creo que podemos entrar a valorar un poco la ley de vivienda. Se aprobó hace poco más de un año y marcaba como uno de sus objetivos facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada a colectivos vulnerables. ¿Qué valoración se puede hacer de esta ley? ¿Crees que puede contribuir a mejorar la situación? Pues sinceramente no. No. De hecho, personalmente tuve el debate interno cuando nos preguntaban, ¿no? en la tramitación de la ley qué opinábamos de la ley y yo tuve el debate interno de pensar, es que no sé si prefiero que salga o que no salga, porque que salga una ley etiquetada como progresista, defensora de los derechos, de izquierdas, tal, que le va a cambiar la vida a la gente, y que sea un fiasco, casi es peor a abortarla antes de salir, ¿no? Perdiendo la comba la posibilidad de tener una mayoría en el Congreso, pero es que de verdad la ley se ha quedado pues yo creo que es en un elemento electoralista de campaña, pero desde luego no va a cambiar la vida a la gente. Empezando por que no considera el derecho subjetivo a la vivienda. Es decir, las personas, por el hecho de respirar y de residir en este territorio, tendríamos que tener derecho a un lugar donde vivir, donde pernoctar y donde desarrollar nuestra vida íntima. Y eso no nos lo reconocen. O sea, el mandato constitucional no se traduce en esta ley.
no lo hace. Luego además tiene unas carencias muy elementales, como son, primero, no tiene una dotación presupuestaria, no tiene un régimen sancionador, o sea, el que no cumpla la ley no va a pasar nada, no tiene una serie de objetivos, un calendario. Las comunidades autónomas que deberían implementar las medidas más importantes ni siquiera tienen obligación de hacerlo. Con lo cual yo lo entendería como un primer borrador, pero desde luego aplicabilidad no le veo y no la está teniendo. Las grandes reformas las cosas que sí podrían cambiar a la gente la vida, como es por ejemplo la paralización de los desahucios, lo están haciendo a través de decretos que van a salto de mata de 6 meses en 6 meses o un año tras de otro, ¿no? Y eso lo podrían haber incluido en la ley y haberle dado, por ejemplo, una estabilidad a la gente, porque no es lo mismo que te paren el desahucio o directamente que te prohíban el desahucio y te transformen tu situación legal, ¿no? El régimen de tenencia, que se regularice y tener un alquiler. Las personas que llevan paralizando su desahucio 5 años podían haber descansado ya desde hace 5 años y siguen con la amenaza, ¿no? En el cuello de que cuánto va a durar este nuevo Real Decreto. O sea, ¿qué quieres que te diga? Independientemente de esto, lo poco que haga o no haga, solo lo hace en el mercado legal de la vivienda, que es donde yo digo que en realidad no está el problema, porque ahí todavía la gente más o menos tiene pasta para pagarse un alquiler. El problema es la gente que está siendo expulsada cada día del mercado legal, y eso está sin regular y está subiendo el bulto debajo de la alfombra, y la ley, por supuestísimo, ni se plantea esa realidad. Laura, has mencionado antes la feminización del trabajo, la situación de las personas de etnia gitana. Al hilo de esto, parece que la interseccionalidad también está muy presente en este asunto, como en muchos otros. ¿Cuáles son tus reflexiones al respecto? Pues que evidentemente la interseccionalidad es un término que tenemos que incorporar a nuestra mirada constantemente. Ojalá solo hubiera un motivo de discriminación en la vida, pero es que se multiplican, ¿no? Yo, que estoy investigando el mundo de las mujeres que están ocupando viviendas vacías, me doy cuenta que en realidad el género pesa muchísimo, pero nunca está solo. O sea, en el género, por ejemplo, se funde la edad, la etnia, se funde tu aspecto, tu salud, la formación de tus padres, la capacidad que tuvieron tus padres, ¿no? de darte una educación. Incluso te diría más, dónde has crecido te marca tu infancia, marca tu futuro. O sea, la pobreza se hereda, eso sí que está demostradísimo. O sea, el ascensor social que dio a nuestros padres en los 70 ya no existe. En todo caso, es un tobogán hacia abajo, pero el ascensor social yo no lo veo por ninguna parte, ¿no? Es como de los mitos que hay que ir desmontando y bueno, pues ahora mismo se suman y se multiplican los factores de discriminación. Se ve clarísimamente, bueno, como lo habéis hablado en las preguntas iniciales, ¿no? Que ya no solo es que exista la discriminación, sino que se les ha quitado a la gente la vergüenza de discriminar. O sea, que abiertamente te puede decir, no, a ti no te alquilo la casa porque tienes hijos, porque tienes perro o por tu aspecto directamente. O sea, es que es un casting del inquilino lo que se está viviendo ahora mismo. Ya no eliges piso, es dar tu mejor versión, como cuando vas a una entrevista de trabajo, ir a una entrevista de solicitud de vivienda. Y entonces que normalicemos esto es lo que a mí me escama. Que la juventud lo está viviendo como normal y no nos estamos dando cuenta de que no estamos consiguiendo problematizar esto y meterlo en la agenda de las políticas públicas. ¿Crees que una posible alternativa para solucionar el tema del acceso a la vivienda y del racismo en el acceso a la vivienda podría ser fomentar otros modelos de vivienda, como por ejemplo las cooperativas con cesión de uso? Pues mira, yo creo que son experimentos sociológicos, las pocas que hay, son experimentos de convivencia que hacen mucha falta y que son modelos que ayudan, ¿no?, a cambiar la conceptualización de qué es una vivienda, ¿no?, de poner el valor de uso por encima del valor de mercado y yo creo que todas esas experiencias ayudan mucho. Pero siendo iniciativas de capital privado, las que yo conozco por lo menos, siguen siendo accesibles solo para una capa muy concreta de la población, que son jóvenes con buenos empleos, con educación universitaria, que en lugar de, o sea, que con un compromiso político con el derecho a la vivienda, pero que no están en la precariedad del acceso a la vivienda. O sea, que por lo que yo conozco son perfiles que bien podrían conseguir una hipoteca. Lo que pasa es que optan por este otro modelo, que me parece fenomenal,
pero no es una solución. O sea, es como una utopía conceptual que apunta hacia otro, ¿no? Hacia otro futuro, y yo no puedo más que aplaudirlo. Pero mientras sea un capital privado no tiene mucho sentido. Tendría sentido ampliar el parque de vivienda pública en cesión de uso. O sea, si fueran modelos públicos de capital público y con gestión pública que dieran acceso a las familias, acceso a las familias, ya no te digo en super exclusión social, en modelo gueto que tenemos en Madrid, sino que fuera una opción más. O sea, que el 30% de la población pudiera tener como casero a una Comunidad de Madrid comprometida con los derechos humanos, eso sí cambiaría la vida, ¿no? de los madrileños. Y eso, por naturaleza, o sea, por equilibrio del mercado, acabaría haciendo bajar los precios y daría, bueno, que la vivienda pública sería una opción más digna y socialmente admitida. Eso sí que veo que sería un modelo. Yo creo que es ahí donde hay que invertir. El principal problema es que esto es un modelo carísimo y que no genera beneficios a las promotoras. O sea, que genera unos beneficios limitados. Ese es el problema. En los últimos tiempos hemos observado tristemente cómo proliferan empresas de desocupación que son acusadas de recurrir a amenazas y coacciones para desalojar inquilinos e inquilinas eludiendo los procedimientos legales. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo afecta a las personas potenciales víctimas de racismo? Bueno, es que no os podéis imaginar lo terrorífico que es, Yo hace esta semana he recibido unos vídeos de estos señores matones, haciendo alardes y lanzando consignas racistas en plena calle en tu portal, que las estén mandando al inquilino que está dentro, es tan amenazante. O sea, ¿cómo sales tú esa mañana a llevar a tus hijos al colegio? O sea, es que es terrorífico. Sobre todo porque hablan de desocupación mezclando unos conceptos torticeros, porque muchas veces es simplemente un inquilino que se ha retrasado en la renta. Y hay un cauce legal perfectamente diseñado y garantista para las dos partes de discernir, ¿no? Cómo se va a pagar las mensualidades que se adeudan, tal, una fecha de salida, que se puede eso llevar pacíficamente por el juzgado. O a lo mejor es que ese alquiler está tan hinchado que nadie te lo va a poder pagar. Entonces te estás metiendo tú solo como casero en un problema, porque es que no está ajustado, no digo al mercado inmobiliario, no está ajustado a la vida de los inquilinos medios, ¿no? Entonces esa avaricia, esa ansia especulativa es la que te lleva a estas situaciones. Y no quito que haya problemas de gente conflictiva en las viviendas. Eso sería otro tema de vandalismo que no vengo a decir, porque desde luego sacar de los juzgados por la vía de la coacción, la amenaza y el terror, el tema de vaciar un piso, es que me parece una barbaridad. Pero te digo más, estas empresas de desocupación funcionan por dos motivos. Primero, porque se ha naturalizado el tema de si no me pagas eres un ocupa y te tienes que ir. Esa poca consideración esa relación que existía antes de vecindario entre el casero y el inquilino, de yo quiero un inquilino que me cuide mi casa y tener una relación personal con él directa, eso se ha perdido. Entonces se ha llegado a lo que llaman ahora profesionalizar el alquiler, ¿no? Esto se crea una distancia que imposibilita la empatía, la conciliación, el diálogo entre esas dos personas en conflicto. Y ahí entran en ese discurso, en esa política, esa ideología, entra perfectamente la idea de mandar un matón. En todo caso, estas coacciones, no a ese nivel de violencia, pero coacciones, amenazas, entrar con la llave, o sea, sin respetar la intimidad del hogar del inquilino, esto lo han hecho los caseros habitualmente, sin recurrir a estas empresas. O sea, yo hablo del mercado irregular de vivienda. O sea, cuando tú no tienes contrato, el inquilino te tira de un día para otro a la calle. Está ocurriendo de manera sumergida, sin necesidad de recurrir a los desocupa. O sea, que creo que la especulación, lo que vengo a concluir con este desarrollo es que el problema de la vivienda, de los precios de la vivienda, están normalizando actuaciones que son muy peligrosas en una sociedad para la convivencia y que se está sembrando también unas sensaciones de odio, de discriminación contra el pobre, y en el concepto del pobre ya metemos la etnia, la edad, el género, las pintas y todo lo que quieras meter, ahí ya lo puedes meter, porque te discriminan por pobreza.
Y se está normalizando desde la tele, desde el discurso de los políticos y desde el TikTok, y al final llegamos a casos extremos como la desocupación. Yo lo equiparo un poco a la punta del iceberg de la violencia de género. No sé si conocéis este paradigma, ¿no? Que te llama la atención el caso del ocupa conflictivo o del desocupa peligroso y tal, cuando debajo hay todo un iceberg que sostiene ese punto crítico de violencia, ¿no? Y es la normalización de la discriminación en este caso. Y yo creo que como problema social lo estamos obviando. ¿Qué mensaje concreto le mandarías a la sociedad civil en relación a la defensa del derecho a la vivienda? Es que me cuesta muchísimo. Yo creo que, yo llamaría al diálogo, a romper el individualismo, ¿no? En conocer a tus vecinos. Es que hay que empezar por ahí, porque es que todos estos problemas que hemos venido enumerando luego se interiorizan de tal manera que te crean un estigma y te van como retrayendo en tu casa, en tu hogar. La gente no comparte que tiene problemas de llegar a fin de mes o de llenar la nevera o que se le va todo el dinero en el alquiler. No lo comentan porque teme que le tilden de ocupa. Y al final todos estamos compartiendo ese temor, porque sinceramente todos estamos a un clic de ser despedidos. Bueno, lo hemos visto en la pandemia, ¿no? A un clic de tener que ir a las colas del hambre y a un clic de tener que ocupar una vivienda o de tener que dejar de pagar el alquiler, porque de repente tienes que pagar unos gastos médicos desorbitados o de tus hijos o cualquier cosa. Entonces, no somos conscientes porque nos da miedo a contarlo. Eso parte de la sociedad consumista. Yo, si tengo que mandar un mensaje, diría: conoce a tus vecinas. Intentemos normalizar, ¿no? que vivimos en esto, intentemos compartir, y eso nos abrirá la ventana a la reflexión de que no es un problema individual y que no es nuestra culpa, que nuestra situación de pobreza o de sufrimiento no es nuestra culpa y que tampoco tenemos solas la solución, que la solución tiene que ser colectiva. ¿Quieres añadir algo más? Pues no sé qué decirte, yo creo que ya me vuelvo un poco punky, pero les diría a la gente que si empieza, que deje de consumir programas que hablen de ocupación, que dejen de consumir esos programas, porque son directamente un panfleto radical de una ideología neoliberal de derechas, una cosa antisocial. Entonces yo le diría que no escuchen eso más ya, porque les acaban intoxicando. Laura, muchísimas gracias por compartir este rato aquí con nosotros. Ha sido un lujo tenerte. Muchas gracias a vosotros. Ya me llevo la terapia semanal hecha. Y hasta aquí nuestro capítulo dedicado a este tema de tanta actualidad. Como comentaba Laura, nuestra invitada, es imprescindible que la sociedad se organice frente al problema en el acceso a la vivienda y frente a la desinformación y los discursos de odio que lo rodean. Conocer a tus vecinos y vecinas como primer paso para una sociedad civil activa y organizada. Si te ha tocado vivir alguna de estas discriminaciones, puedes acudir al Movimiento por la Paz, MPDL, y a otras asociaciones especializadas en racismo. También está el Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica. Te esperamos en el próximo y último programa de ForRight, en el que abordaremos la discriminación en la educación. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ForRight es un podcast que forma parte del proyecto InfraD, Red de Atención y Difusión de Derechos para Víctimas de Incidentes de Discriminación por Origen Racial o Étnico, financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cofinanciado por fondos de la Unión Europea.